eh, continuando con los pases de resonancia, el día de hoy nos corresponde aquí al Hospital Materno Infantil de Tigre. Mi nombre es Dalia Hernández, soy residente de segundo año y vamos a ver tres casitos. Bueno, entonces, vamos con el primer. Espera, a ver, caso uno. Entonces, me gustaría que alguien nos describiera qué tipo, o sea, la resonancia, las secuencias y de pronto qué ven positivo en las imágenes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La primera imagen es un corte axial en P2 a nivel periepático izquierdo. Se observa la imagen redondeada, isointensa. La segunda también es un corte axial, donde es un Reacciona. P2 con saturación grasa, que se ve la misma imagen redondeada, que está un poco más, está isointensa, yo lo diría. Sí, a nivel de en la proyección a glándula suprarrenal, derecha, ¿no? Observamos esta imagen como subnodular. Sí. ¿Alguien más de pronto? Entonces, no. Tengo otra secuencia. Vamos a ver. Alguien que me diga de pronto qué secuencias son y qué logran evidenciar. Ah. Bueno, lo que observo es eh, la primera de la derecha, observamos una proyección en T1, secuencia T1 en fase, y la otra es una secuencia también, pero en fuera de fase, T1 fuera de fase. En T1 es una lesión iso intensa, sí, también se va a nodulares en glándula suprarrenal derecha, y en fuera de fase, en cambio, cae la señal, ¿no? Hipointensa. Ok, sí. Hay evidencia que cae la señal en fuera de fase. Y esta es la última imagen que tengo de este casito. ¿Alguien que quiera participar? Difumo. Tifu y mapa se observa, bueno, no hay restricción. Ok, no hay, ok, no hay restricción en la difusión. Perfecto. No tengo más imágenes. No sé si alguien quiera dar algún diagnóstico diferencial o qué piensan que puede hacer con respecto a estas imágenes. Es- Están sabiendo que estamos en topografía de glándula suprarrenal derecha y tenemos que hay caída de la señal a nivel de fuera de fase. Sí, es una imagen predominantemente grasa. Yo iría en primera instancia un adenoma. Y como no tiene restricción, adenomas son lesiones benignas. Ok. Bien, ¿y cuál es el diagnóstico diferencial entonces? Si dijiste en primera instancia. Un cromocitoma doc. Ok, ¿qué más? Un lipoma, ¿Qué más? Un mielolipoma. Miolipoma, ¿qué más? ¿Puede ser un carcinoma adrenal? Una metástasis, sí, sí, Una metástasis, adenoma, ¿cómo se llama? ¿Un carcinoma adrenal puede ser? sí, también. O sea, pero con esas secuencias, ¿no? No sé, yo estoy preguntando. O sea, Los, ustedes me dijeron. los diferenciales, ¿no? Sí, sí, sí podría ser. Bueno, entonces, ¿diferenciales cuáles son para ustedes? Sí, para Hagamos mí, la discusión. metástasis o Metástasis, feocromocitoma. o sea, metástasis, feocromocitoma, ¿qué más? ¿Ahí tiene algún otro diagnóstico diferencial? Mm, el, Adenoma supongo que también, ¿no? Habían dicho. sí, lo dijimos, sí, Por eso. Entonces, adenoma, feocromocitoma, metástasis.
Ujú. Sí, Ok, doctor. ahora yo les pregunto, antes de hacer el estudio, ¿no? Antes de hacer una resonancia o un estudio por una glándula suprarrenal, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales si tenemos una lesión en la suprarrenal? Antes de hacer un estudio. O sea, yo digo, antes de hacer un estudio, yo digo, lesión suprarrenal, bueno, ¿en qué lesiones pienso? Es. Sin ver ninguna imagen. Lesiones pulmonares. ¿Qué? No, el adenoma, o sea, lo primero que yo pienso es una lesión en la glándula, un adenoma, que es Bien, ¿qué uno. más? O sea, a priori, ¿cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales de lesiones en la suprarrenal? Empezamos por eso. Adenoma, ¿Sí? metástasis. Cabeza, adenoma, ajá, Bien, metástasis, adenoma, metástasis, ¿qué más? las principales. Eh, mm, el mielolipoma, Mielolipoma, muy bien. quistes, teratomas, quistes, sí, Bueno, quistes, carcinoma. teratoma. Eh, Sí, teratoma. Sí, bueno, puede ser. Muy rarísimo, pero bueno, vamos a suponer que sí. Si lo están leyendo en algún lado, supongo que está. no, no está. Y eso, doc. Bueno, feocromocitoma, Hemangiomas, falta feocromocitoma, falta, Sangrado, falta hemangiomas, carcinoma, linfomas. carcinoma adrenal, ¿sí? Faltan esos. Bien, entonces, o sea, ¿puede haber lesiones después más raras? Sí, yo qué sé, también puede haber hematomas. ¿Sí? Si el paciente tuvo un traumatismo cerrado, ¿puede haber hematoma suprarrenal? Sí, claramente puede haber hematoma suprarrenal. ¿Sí? Puede haber calcificaciones de la suprarrenal por algo secuela inflamatorio, sí, puede haberlo. Sí, hay cosas que también puede haber, pero no ser un paciente, quizás, bueno, lo de la hemorragia, ¿no? Lo pensaría en un paciente en cierto contexto, no lo pensarían todos. Bueno, entonces, ustedes vienen las imágenes y básicamente me tiran los mismos diagnósticos diferenciales, a pesar de que ya tienen imágenes para verlo. Acortemos un poco los diagnósticos diferenciales con la imagen, entonces. ¿Sí? Entonces, ustedes me tiraron todos los diagnósticos diferenciales. Primero me tiraron adenoma, bien. Y después empezaron, bueno, con el resto. Bueno, yo tengo una imagen acá. sí, doc. Yo tengo una imagen, bien. Yo tengo esta lesión, que mide, supongamos, mide 2,5 centímetros. ¿Sí? Más o Ujú. menos debe estar midiendo eso, 2,5 centímetros, 3 centímetros, más o menos. Sí, doc. Bien. ¿Qué comportamiento tiene? Es una lesión sólida, no es quística, por lo cual el quiste adrenal lo sacamos. Lo sacamos, sí, entonces, Bien. claro. Es una lesión que con ese tamaño prácticamente puedo descartar el carcinoma adrenal, que es una lesión que sé que va a tener casi siempre que lo diagnostiquemos más de 4 centímetros y va a ser muy heterogénea. ¿Esta es heterogénea? No, no. No, no No es es heterogénea. homogénea. Es homogénea. Muy bien. Entonces, ya descartamos el carcinoma y ya descartamos el quiste. ¿Podemos descartar el feocromocitoma? No. Sí, básicamente sí. ¿Por qué? Sí, porque Porque cae por la el señal. contenido adiposo. Tiene grasa, tiene grasa. No, brother, pasa. Bien, Ujú. entonces ya descartamos esas imágenes que me nombraron todas, ¿sí? Ya las descartamos, bien. ¿Qué nos queda? Nos queda el adenoma y el mielolipoma. Ujú. Bien, ¿podemos descartar algunos de los dos con esta imagen? Con esta, con esta, Perdón, también nos quedan las metástasis, ¿eh? Que no dijimos metástasis, o sea, no nombramos vuelta metástasis, pero también nos quedan metástasis. ¿Podemos descartar las metástasis con esta imagen? no. Sí. Sí, porque las metástasis, Sí, por el tamaño también y el contenido de la lesión. A ver, ¿qué metástasis no podríamos descartar en un 100%? Las metástasis que puedan tener grasa, ¿sí? ujú, Un cáncer de riñón o un hepatocarcinoma, sí que pueden ser lesiones que puedan tener grasa, pero no se deberían ser tan homogéneos, estamos de acuerdo, ¿no? sí, Esto es es más muy homogéneo, por lo cual prácticamente podemos descartar metástasis en un 100%. Bien, entonces nos queda mielolipoma y mielolipoma y adenoma. sí. Bien, ¿podemos descartar alguna de las dos? ¿O, vamos, Con, o van las dos a la final? con esta con esta imagen de dos saturación grasa, doc, Sí, podríamos descartar el miolipoma. De el pronto, mielolipoma. ¿Por qué? porque la saturación grasa o sea, suprime la grasa macroscópica. Muy bien, ¿sí? Entonces, yo para decir que es un mielolipoma, tengo que decir que tiene grasa macroscópica. Debió haberse caído la señal, pero no cayó.
no cayó, y sí cayó en el fuera de fase, Ahí no fue ¿sí? fácil. Y sabemos que en el fuera de fase lo que va a caer es la grasa microscópica, no la macro. Por lo cual, todo lo que tengo ahí es básicamente contenido graso, microscópico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el único diagnóstico diferencial que nos quedó? La adenoma. Adenoma. Esto es un adenoma de libro. No podemos pensar en otra cosa. Aunque tenga algo de restricción en difusión, se fijan en la difusión, van a ver que no es una difusión facilitada ni mucho menos, al contrario, puede haber restricción. No nos confundamos, no nos confundamos, ¿sí? Esta imagen con otra cosa, ¿sí? El mapa está, miren, el fuera de fase, fíjense lo que es. Y fíjense que la difusión tiene una difusión periférica más restringida y la parte central Sí. más facilitada, ¿sí? Sí, Bien, entonces, esto es sí o sí un adenoma. ¿Cómo va a comportarse en tomografía? ¿Cómo? ¿Cómo se va a comportar en tomografía esta imagen? Ok, pues igual, Doc, si quieres ya empiezo a desarrollar el tema y lo nombro, o Sí, no, no. no, pero quiero preguntar primero a los chicos cómo Bueno, saben cómo se va a comportar en la tomografía, después si quieres hablar del tema, lo hablamos. en tomografía, en una fase sin contraste, pues se va a definir dependiendo de la densidad y Ok, depende del contraste. esta lesión, ¿qué podemos pensar que le pasa en la tomografía? ¿Tiene mucha o Eh, poca grasa microscópica? Tiene mucha grasa microscópica. Entonces, ¿qué espero ver ver en la tomografía? En un Densidades lavado bajas rápido. que tenga, sí, en secuencias con contraste, va a captar contraste y a eliminar contraste rápidamente. Ok, va a tener un lavado rápido. Ahora después vamos a ver un poco el tema del lavado. ¿Sí? Vamos a ver un poquito el tema del lavado. Pero Sí. en el sin contraste, ¿cómo lo voy a ver? De baja densidad, doctor. Hasta menos, de 10. ¿Cuánto Menor de estamos? 10, Ya menos, menor sí, de 10 unidades. Ok. menor. Esta al tener tanta grasa seguramente al tener menos de 10. ¿Sí? No va a ser una densidad negativa, no va a ser grasa macroscópica, ¿se entiende eso? ¿Sí? No va a ser un menos 50, menos 60, menos 70, no. Estamos hablando cerca del cero. Ujú, menos ¿Sí? 20 Va a tener una densidad muy cercana al cero probablemente esta imagen, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí, sí que suena un poquito el tema, hablar un poquito del tema. Ok. Entonces, para nombrar solamente y recordar, las glándulas suprarrenales son órganos retroperitoneales, se encuentran a nivel anterosuperior del polo renal, tiene varias formas que las podemos ver en Y, V, T y V y T invertida. Está compuesto por una corteza y una médula. La corteza es la encargada de la secreción de los esteroides, cortisol, aldosterona, andrógenos y la médula de las catecolaminas, epinefrina y norepinefrina. Esta lesión, eh, dime. Esta lesión suele ser en el 2 al 5% suelen encontrarse como incidentalomas, entiéndase incidentalomas como lesiones suprarrenales que en hallazgos imagenológicos que no iban dirigidos a este órgano, sino a otra patología o estudio del paciente. La mayoría de estos incidentalomas van a ser adenomas y es el cuarto sitio más común de metástasis. Las, em, las imágenes para estudio que tenemos, vamos a tener la densitometría en tomografía sin contraste endovenoso, el análisis dinámico de la tomografía con contraste endovenoso, como ya lo nombró la doctora, la resonancia magnética en fase y fuera de fase. Tenemos el adenoma suprarrenal, entonces, como tal, que sabemos que es rico en lípidos intracitoplasmáticos, y en esta imagen lo que podemos ver es la distribución de las lesiones de acuerdo a la densidad. Entonces vemos que el mirolipoma tiene una densidad que va hacia la izquierda de menos 90 a menos 30 unidades Hounsfield y que el adenoma tenemos adenomas ricos en lípidos y adenomas pobres en lípidos. Entonces el adenoma rico en lípidos es el que estamos hablando de menos 20 a 10 unidades Hounsfield y el adenoma pobre en lípidos encontramos de 10 a 30 y más 30 unidades Hounsfield. Los adenomas ricos en lípidos suelen ser más homogéneos y los pobres en lípidos suelen ser más heterogéneos y son importantes su diferenciación y caracterización dado sus diagnósticos diferenciales con cáncer o metástasis. Entonces, ya hablando un poquito más del adenoma rico en lípidos en tomografía, em, entender que su densidad es importante y es diagnóstica. El 70% de los adenomas ricos en lípidos van a tener densidades menores a 10 unidades Hounsfield y que el 98% de todas las masas suprarrenales son de características homogéneas y que
y tienen densidades de menores a 10 unidades Hounsfield y son de características benignas. Y, que que el rol que se vaya a tomar las densidades a nivel de la imagen nodular ocupe dos tercios de la lesión. Ya el adenoma rico en lípidos por resonancia, eh, la precisión es muy similar a la tomografía para los adenomas ricos en lípidos. Y encontramos dos secuencias, una secuencia en fase y una secuencia fuera de fase, que son las que vimos ya en nuestro paciente, y aquí tenemos dos imágenes. La primera es una secuencia en fase y la de abajo es la secuencia fuera de fase, y lo que me está indicando, bueno, aquí hay una lesión a nivel de la suprarrenal izquierda que se va a mostrar como intensa con respecto al parénquima hepático, y en la secuencia fuera de fase vamos a ver que su señal va a caer, lo que me está indicando que tiene alto contenido de lípidos intracitoplasmáticos. Este hallazgo me está indicando que, o sea, que es muy diagnóstico de un adenoma rico en lípidos, y una caída más del 20% es diagnóstica. Entonces, para entender esas dos secuencias importantísimas en resonancia para el adenoma rico en lípidos, hay un fenómeno que se llama desplazamiento químico, y para entender este fenómeno, pues tenemos que tener protones de agua y de grasa para que se desarrolle este fenómeno. Entonces, los protones de agua y grasa tienen que estar en el mismo voxel o en la misma unidad de imagen. ¿Listo? Y los protones de agua y grasa lo que van a hacer es que tienen una velocidad de precesión o movimientos o giros que se van a generar dentro de la unidad de imagen dependiendo de la fuerza del campo magnético. Entonces, en esta imagen se va a mostrar una serie como una línea de tiempo de 0, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, donde me va a mostrar en la unidad de imagen los diferentes protones de agua y de grasa, y que esto lo que me va a mostrar es cuánto tarda en leer la imagen. Entonces, cuando los protones de agua y de grasa están en direcciones opuestas, la señal se va a anular y va a caer la señal, y es la primera imagen que me muestra acá, que sería un fuera de fase. Al doblar el tiempo, cuando ya los protones se alinean y llegan, o sea, van en la misma dirección, estas señales se suman y las densidades suben y se va a ver en fase. No sé si el doctor quiere agregar algo, pero pues así entiendo que, que es la parte del fenómeno de No, desplazamiento. el fenómeno es así. Esto ya lo hemos hablado varias veces. Em, Recuerden que los dos, agua y grasa, suman en uno y el otro resta la grasa, resta, no es que no suma, sino resta. ¿Sí? Por eso la diferencia entre eh, la saturación grasa, una secuencia con saturación grasa y una secuencia fuera de fase, ¿sí? Ya lo hemos hablado varias veces y que después lo hablamos de vuelta si no les queda del todo claro, pero por eso uno ve mucho más fácil la pérdida de señal en la secuencia fuera de fase con respecto a la secuencia de saturación grasa, que la grasa no suma, pero tampoco resta en la secuencia de saturación grasa. Acá la grasa resta, Sí. ¿sí? Recuerden eso. Bueno. En cambio, ya al nivel de los adenomas pobres en lípidos, bueno, para recordar que su cantidad de grasa intracitoplasmática no va a ser suficiente como para cumplir las características radiológicas típicas del adenoma rico en lípidos, y que su densidad va a ser más de 10 unidades Hounsfield, y que es una densidad intermedia y que me va a ser indistinguible de otras lesiones porque suelen ser heterogéneos, entonces puede presentarse como metástasis o alguna otra lesión. Entonces, acá es donde entra la resonancia y entra la tomografía del lavado suprarrenal, entonces lo que hace el lavado es que me va a permitir diferenciar estas lesiones y me va a mostrar qué tan rápido la lesión capta contraste y la elimina, la lava. Se hace principalmente de pacientes con lesiones suprarrenales incidentales, con tomografías simples con unidades Hounsfield de más de 10 y lesiones nodulares suprarrenales con antecedentes oncológicos, pacientes que tengan antecedentes oncológicos. Entonces, el cálculo del lavado suprarrenal tenemos dos, el lavado suprarrenal absoluto y el lavado suprarrenal relativo. Tenemos estas dos fórmulas, las cuales van a tomar las unidades Hounsfield o las densidades de las lesiones suprarrenales en un tiempo de tomografía dinámica en una fase sin contraste, en una fase portovenosa a los 60 segundos y una fase de lavado a los 15 minutos.
Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar los valores de estas densidades del nódulo en estas fórmulas. Recordar que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 92% y que cualquiera de las dos, cualquiera que se tome es suficiente y que no es necesario hacer las dos. Entonces, en el lavado absoluto, pues vamos a tomar las densidades de la fase venosa y le vamos a restar la del lavado y la vamos a dividir sobre la del lavado venoso con el sin contraste por 100. Y esto me tiene que dar un lavado de más del 60% para que sea adenoma. Y en el lavado relativo vamos a suprimir la de sin contraste, solamente vamos a tomar la fase venosa menos la fase de lavado sobre la fase venosa por 100. Y si me da un porcentaje un lavado de más del 40%, vamos a confirmar que es un adenoma. Un ejemplo, tengo acá las tres imágenes para el lavado absoluto, una fase sin contraste, una fase venosa y una fase de lavado, donde reemplazamos los valores por 100 y me dio un lavado absoluto del 61%, lo que me confirma que esta lesión va a ser un adenoma. Y en esta otra imagen, solamente tomamos los dos con contraste, tomamos la fase venosa con la fase de lavado sobre la fase venosa por 100 y me dio un lavado de 51% que sería un adenoma porque es más del 40%. Entonces, importante tener en cuenta cuando tomamos resonancia, cuando tomamos tomografía, la resonancia cuando está contraindicado el contraste yodado, o cuando hay alergias al contraste, o cuando hay una insuficiencia renal, pacientes jóvenes que no deseen la tomografía, en hemorragias suprarrenales, sobre todo para hacer controles como prolongados o crónicos, de pronto en la parte descartar em, hacer controles de metástasis o de algún cáncer. Y cuando las densidades en tomografía estén entre 10 y 30 unidades Hounsfield, porque aquí aún tenemos lípidos intracitoplasmáticos que se pueden diagnosticar por medio de la resonancia en las secuencias en fase y fuera de fase. Y lesiones menores de 1 centímetro. Y el lavado suprarrenal se va a hacer cuando esté contraindicada la resonancia para pacientes con marcapasos, claustrofobia, lesiones no características en resonancia o en tomografía y con densidades mayor a 10 unidades Hounsfield, porque aquí ya los lípidos intracitoplasmáticos van a ser limitados. Listo. Eso es todo por la parte de adenoma. Vamos con el segundo caso. Entonces, alguien que me diga, por favor, las secuencias que ven. Son todos cortes axiales. La primera secuencia es un T2, donde se observa ahí a nivel suprarrenal derecho una imagen que tiene una intensidad más heterogénea en comparación al parénquima hepático. La segunda es un T1 que está está hipointenso. Y la tercera es una saturación grasa, donde la imagen tiene un realce hiperintenso en comparación al parénquima hepático. Eh, Tengo otra imagen aquí. Ya Un T2 con saturación. Ok, aquí tengo estas secuencias, no sé si alguien las quiera decir. También un corte axial, donde observamos en proyección la glándula suprarrenal, eh, también derecha, en una secuencia en fase, y en el otra, al mismo nivel, en una secuencia T1 en fuera de fase. En T1, una lesión es decir, una lesión más isointensa, y bueno, también, ¿no? En fuera de fase. En fuera de fase también es así. También o sea, no cae mantiene su intensidad, ¿no? No cae la señal. A ver, dame un momento. Tengo esta difusión. Bueno. Consideramos entonces una secuencia de difusión y una de mapa a ese mismo nivel, donde la lesión en la glándula suprarrenal derecha vemos que no restringe, ¿no? Mm, eh, parece Cae la más, señal, ¿no? como que cae un Más poquito como periférico. más periférico, Sí. ¿no? De pronto.
pero no falla. Igual tengo también esta secuencia. Entonces observamos secuencias T1 con contraste y una más tarde, parece. Y bueno, lo que observamos es que bueno, la lesión capta contraste y bueno, se mantiene con un centro más hipointenso en todas las secuencias. Bueno, entonces, no sé si hay más secuencias, si hay más secuencias, no sé, Heterogéneo. Señor, Doc. ¿qué diagnóstico diferencial planteamos? Ok. Al no ver la señal de acá, pues uno como que puede descartar el adenoma, ¿no? Claro. Entonces ya viendo lo que ya vimos. Tiene componente graso. Ok, tiene componente de gaso microscópico, parece ahí, ¿no? La verdad que puede ser tranquilamente una adenoma esta imagen, puede ser, porque tiene esa grasa microscópica. Así que es una posibilidad diagnóstica. ¿Qué otro diagnóstico diferencial puede haber? Feocromocitoma. Ok, puede ser un feocromositoma. Puede ser lo que sea, ¿no? A ver, acá lo importante, el feocromositoma, ¿qué dato de laboratorio tiene el feocromositoma que es bastante característico? Mira los niveles de catecolaminas en orina y en sangre. Muy bien, sí, el feocromositoma tiene hasta más del 99% de los pacientes tienen metanefrinas en orina, Las metanefrinas, sí. ¿sí? Entonces, al tener metanefrina, si es positivo, ya está, es un feocromositoma, ¿sí? A ver, la pérdida de señal de secuencia fuera de fase en estas lesiones, ahí se duda siempre para el adenoma. ¿Por qué? Porque es extremadamente raro que o muy raro que un feocromositoma tenga pérdida de señal de fuera de fase. ¿Sí? Ahora es una lesión medio grandecita, no sé, habrá que ver cuánto mide, es medio heterogénea, ¿sí? Quizás me asusta un poquito más que la anterior, pero la pérdida de señal de secuencia fuera de fase, al menos a mí, me tranquiliza, si no tiene antecedente aparente de absolutamente nada. Sí. Sí, creo que la doctora acá lo puso como un feocromositoma, si no me equivoco. Sí, No sé, ¿este lo encontraste en la bibliografía como un feocromositoma? esta es del de la institución, Doc, y se dejó como un feocromocitoma. Ok, ¿yo informé yo? Ay, no, no, Doc, usted no fue. Ok. Por eso, para mí sigue siendo una adenoma hasta que hacemos todo lo contrario. Imagínate. Al menos para mí. Sí, Doc. Ahora, si tiene metanefrina sin orina, bueno, yo qué sé. O tiene o tiene clínica, porque por eso no, pues sabemos que pueden realzar. Y ahora vamos a hacer un poquito de washout. ¿Sí? Quiero que termines para así vernos un poquito del tema washout y esas cosas. En resonancia no hacemos washout, ¿eh? El washout es para tomografía, eso que quede claro. Nosotros acá ponemos contraste, tenemos como real, pero no hacemos washout. ¿Sí? Ok. Como hacemos en tomografía. Bueno, no sé si quieres hablar un poquito del tema, pero recuerden que la pérdida de señal de secuencia fuera de fase es bastante característico del adenoma. Casi no digo patognomónico porque hay lesiones hay lesiones secundarias, como ya habíamos hablado, que pueden tener grasa intracitoplasmática microscópica. Pero en el feocromositoma no es una de esas lesiones que yo la pensaría con grasa. ¿Sí? Si quieres, después buscamos en la bibliografía a ver qué dice la bibliografía. A ver, déjenme un segundo que buscamos en Radiopedia a ver si dice algo de esto, de la pérdida de señal en fuera de fase. A ver, denme un segundo. Bla, 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 bla. Acá. Dice, no hay pérdida de señal en secuencia fuera de fase. En el feocromositoma dice, los feocromositomas raramente pueden contener grasa intracitoplasmática significativa. O sea, es muy raro. ¿Sí? Dice, no pierde señal fuera de fase. Pero raramente puede tener. ¿Sí? Por eso, no es una lesión en la cual yo pensaría cuando tengo, ¿cómo se dice? Ese tipo de lesión. Hay que ver cómo se ve en la tomografía también, ¿no? Pero no sé. Es una lesión unilateral. Recuerden la regla del 10% en los feocromositomas así.
Está el 10% bilateral, 10% calcio, 10%, ya no sé. ¿Sí? Búsquenlo después. ¿Está? Bueno, Bueno, sigamos nomás. ya, ya. Bueno, entonces, hablando un poquito del feocromocitoma, es un tumor secretor de catecolaminas que surgen de las células cromafinas de la médula suprarrenal. Presenta en adultos, no, de los adultos con hipertensión arterial, el punto uno, punto 2, esa presión puede estar asociada a un feocromocitoma. Es un tumor que es poco frecuente, se puede dar en cualquier edad, pero su pico es entre los 30 y 50 años y suelen ser bilaterales en un 10 a un 20%. Están asociados a síndromes genéticos, también en un 40%, como las neoplasias endocrinas múltiples, la enfermedad de von Hippel-Lindau y la neurofibromatosis tipo 1, entre otros. Aunque nosotros no hagamos el diagnóstico, no miremos el diagnóstico clínico, es importante saberlo porque pues su clínica habla mucho y nos se va a presentar como hipertensión paroxística sostenida, cuadros de cefalea, palpitaciones, sudoraciones y presentan crisis hipertensivas durante cualquier procedimiento o cualquier cosa que le genere estrés al paciente. El 20 al 30% también son incidentalomas, son lesiones grandes de 3 centímetros. Cuando se diagnostica suelen ser más de 3 centímetros y suelen ser malignos en un 10 al 15% de los casos. Su malignidad suele estar, o sea, se dice que es maligno cuando ya de pronto han hecho metástasis, normalmente hacen metástasis a hígado, hueso y pulmón y tiene una morbimortalidad elevada dado efectos a las lesiones cardiovasculares que genera por tomografía. En la tomografía simple puede presentarse también como densidades mayor a 10 unidades Hounsfield y puede ser heterogéneo, dado áreas de hemorragia o necrosis de la lesión. El 10% pueden presentar calcificaciones o quistes en su interior y en la tomografía con contraste son tumores hipervasculares y van a tener un realce ávido. También en una fase de lavado puede simular un adenoma por la captación de contraste ávida en las fases arteriales y venosas. Por resonancia, como ya lo vimos en las imágenes, en T1 debe verse como una imagen isointensa con relación al músculo o al hígado, y esto puede también ser variable dependiendo si hay áreas de necrosis o hemorragia. En T2 hablan de un signo que es el signo del foco luminoso en T2, que es característico del feocromocitoma, donde hay como un realce intenso de la lesión en T2 y en la lesión y en un T1 con contraste también va a presentar un realce intenso y precoz y puede ser heterogéneo también dependiendo si hay necrosis o hemorragia. En fuera de fase, pues no cae la señal. Importante tener en cuenta que se puede confundir con adenomas, dado que también tiene unidades, suelen presentarse con densidades de más de 10 unidades Hounsfield y que va a presentar también un lavado que puede simular un adenoma. Como dije, la mayoría pues, se van a ver hiperintensos en T2, pero un 30% pueden presentarse hipointensos en esta fase y por esta razón el diagnóstico del feocromocitoma como tal se va a hacer con clínica, con medicina nuclear y con la confirmación bioquímica, como son las metanefrinas libres en plasma y en orina 24 horas. Vamos con el último caso. Alguien que por favor me diga qué puede ver ahí. Vamos con un T1, una imagen voluminosa, imagen redondeada, isointensa, y la otra es para mí un outface que no hay que queda del escenario. Está en fase y fuera de fase, ¿sí? En fase fuera de fase. Tenemos esas otras tres secuencias. Entre dos. Una difu sí, T2 difusión con y mapa, saturación, ¿no? Dime, ¿cómo? T2 con saturación grasa, difo y Ujú. mapa. Chéveres.
¿Y Ujú. qué ven que pueden describir lo que se ve ahí? Restringe. En T2 con saturación se ve hiperintensa y exacto, y presenta restricción a la difusión. Otro. Sí. T1 con contraste Ah, presenta realce heterogéneo o predominantemente periférico. No sé. ok. No tengo más imágenes de esas. Entonces, diagnósticos diferenciales. Vamos, a ver, A empecemos ver, con los diferenciales. A ver, Una adenoma meta, sacamos. una meta. si restringe un carcinoma, una meta, Muy bien. ¿Sí? Algo maligno, acá estamos pensando en algo malo. ¿Sí? Claramente esto no es una imagen como las que vimos antes. Es una imagen bastante más grande que tiene más de 4 centímetros seguro. ¿Sí? Que tiene, es bien sólida, con restricción, difusión, es heterogénea. Fíjense que tiene como un edema que se hace alrededor de la grasa. ¿Sí? Entonces, esto ya estamos pensando en algo maligno. Si tiene antecedente de cáncer de algo, bueno, vamos por cáncer de algo, ¿sí? Metástasis. Si no tiene, bueno, puede ser un carcinoma adrenal. Sí, puede ser un carcinoma adrenal que suele ser bastante heterogéneo, bastante. Es una lesión rara la de carcinoma adrenal, yo no he visto muchos en mi vida. Pero que existen, existen, obviamente. ¿Sí? Entonces, acá ya vamos pensando en algo maligno. ¿Sí? Punto. Si quieren después poner diagnósticos diferenciales, busquen diagnósticos diferenciales, lesiones malignas. A ver, de vuelta, carcinoma, metástasis. ¿Sí? Y puede haber cosas más raras, sí, bueno, hay feocromosoma también que puede ser maligno. ¿Está bien? Entonces, acá no nos podemos pifiar. ¿Sí? Si no quieren poner un diagnóstico definitivo, muestra comportamiento agresivo, ¿sí? Que quede claro que no es una lesión benigna. Ok. ¿Está? Sería un dentro y fuera, supongo, Sí, eso no te parece que no cae la cinta. que claramente no tiene una pérdida señal significativa en fuera de fase. Ujú. ¿Sí? O sea, no tiene grasa microscópica. Bueno, entonces, alguien, pues no sé, algún diagnóstico de pronto que se les ocurra, sabiendo que es algo no tan bueno, algo maligno. Sí, una meta. Pues si tiene antecedentes, como dijo el doctor, y si no, un CA. Bueno, bueno, entonces, continuando, pues sí, es un carcinoma adrenocortical. Listo, recordar que es una neoplasia de alto grado de la corteza suprarrenal, es poco frecuente, es más frecuente en mujeres, tiene un pico a los 50 años y está asociado, bueno, o el 50% se suele asociar al síndrome de Cushing. Como dice el doctor, son lesiones grandes, de más de 6 a 12 centímetros, de bordes irregulares, heterogéneas, pueden presentar calcificaciones, áreas de necrosis, sangrados y tiene un realce a la administración de contraste, un realce predominantemente periférico y en estas imágenes tenemos un T2, un T2 con saturación grasa, donde vemos que no va a caer la señal, donde hay una alta captación de contraste y una difusión en un mapa en la cual hay una restricción de la difusión. ¿Listo? Gracias. No sé si alguien quiere algo que decir. Bueno, entonces, vamos a hacer algo que en general no hacemos, que es hablar bastante sin mostrar imágenes. ¿Por qué? Em, Ya hace un tiempito, unos cuantos años, yo había leído un artículo, que era una opinión más que un artículo, de una persona que decía que el washout no servía para nada. El washout de topografía, del adrenal. Y eso la verdad que me quedó, porque era bastante lógico lo que planteaba esta persona, que decía, que no me acuerdo ni cómo se llama obviamente, pero esto no es algo que no es algo mío, no es algo original mío, así que quede claro eso, que planteaba que las lesiones en general adrenales son benignas, casi siempre. ¿Sí? Que yo tengo un incidente aroma adrenal, si yo tengo un incidente aroma adrenal, un incidente aroma adrenal estamos hablando de una lesión
¿sí? Que encontramos en la glándula suprarrenal, en un estudio que no era para glándula suprarrenales, en un paciente donde no pienso que pueda tener patología adrenal, yo que sé, un cáncer de pulmón, no pienso que es un incidentáloma, porque tiene antecedentes de cáncer de pulmón y ya listo, listo, tengo una lesión adrenal en un paciente con cáncer de pulmón. Ahora tengo un cáncer, no sé, tengo un glioma cerebral, no voy a pensar que es una lesión, eso sí sería un incidentaloma, ¿se entiende? Entonces, yo me encuentro con un incidentaloma, la posibilidad de que ese incidentaloma sea maligno en un paciente sin cáncer es extremadamente baja. Extremadamente baja antes de hacer cualquier tipo de estudio. ¿Sí? Bien. Y hace relativamente poco que la doctora Vero Carballo compartió con el grupo de Tigre, creo. Ahí yo puse el artículo en el chat, si lo quieren ir a buscar, está ahí en el chat, lo mandé recién, el artículo de la Sociedad, creo que de Europa, de Radiología. Y este artículo dice básicamente eso, que el washout no sirve para nada. En los estudios que se hicieron, eh, pensemos que el washout se usa hace más de 20 años. Cuando yo ya entré a la residencia ya se usaba washout. ¿Sí? Para mí es algo recontra mega establecido, pero si uno se pone a pensar la lógica y las estadísticas, dice, ¿para qué carajo hacemos el washout? Bien. Entonces, lo que dice este artículo, para, si quieren, se los resumo porque no es un artículo largo para hablar, se lee rápido. Si se fijan, es largo, parece largo, pero más de la mitad es bibliografía. Lo que dice este artículo, básicamente dice que el washout tiene muy altos falsos positivos. ¿Qué significa? Hay muchas lesiones que van a lavar que no van a hacer adenomas, que pueden ser metástasis o feocromositoma. ¿Sí? Entonces dice, ¿para qué hacemos el washout si la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial con el washout no es mucho más alta que hacerle sin ese washout? Esto es en resumidísimas cuentas. Entonces, el feocromositoma sabemos, por ejemplo, que es una lesión que realza mucho en fase arterial, más de 100 unidades de Hounsfield en general, y la da muy rápido, por lo cual va a tener los criterios de washout casi siempre, o muchísimas veces. ¿Sí? El feocromositoma, por lo cual esta lesión, el washout no serviría para diferenciar feocromositoma de un adenoma. Ya claramente perdimos bastante ahí. Y después lo mismo dice los metástasis. Muchas metástasis también lavan, por lo cual todo ese marco teórico que había antes, medio que se pierde. Entonces, lo que habla este artículo dice, no usemos el washout, sino usemos otros criterios. ¿Qué otros criterios? En vez de poner unidades de Hounsfield en 10, las ponemos en 20, que baja la especificidad, creo que un 99 o un 96%, que es muy poquito, y agreguemos también lesiones de más de 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta las dos cosas, yo tengo una lesión que tiene menos de 20 unidades de Hounsfield y menos de 4 centímetros, la posibilidad de que eso sea maligno es prácticamente nula, a no ser que la tenga antecedentes de cáncer o sea heterogénea de lesión y todo eso que ya conocemos. ¿Se entiende? Estamos hablando incidentalomas. No estamos hablando de un paciente que estamos haciendo un control por cáncer de pulmón, de vuelta, por ejemplo, ¿sí? Ok, ¿Se entiende ok. eso? Sí. Entonces, en un paciente que me encuentro con un incidentaloma adrenal que tenga menos de 20 unidades de Hounsfield y menos de 4 centímetros, la posibilidad de malignidad es prácticamente nula, dice esto. Prácticamente nula. Ahora, ¿qué cosa podemos hacer además de hacer la tomografía o la resonancia para diferenciar? Bueno, medir hormonas. Si es un adenoma, los adenomas muchas veces son funcionantes, aunque sean no clínicos, pueden tener algún trastorno del cortisol, del sistema de renina, aldosterona, toda esa porquería que uno estudió cuando estudiaba medicina. ¿Sí? Entonces, eso también puede estar alterado. Entonces, se puede pedir hormonas. En vez de pedir tomografía con contraste, hicimos el estudio hormonal. Se puede pedir. ¿Sí? Si estamos pensando en un feocromocitoma, le podemos pedir metanefrinas. Si no, no tiene tampoco mucho sentido pedir metanefrinas si no estamos pensando en un feocromocitoma. ¿Está bien? Entonces, el CD washout en sí, mucha utilidad no tiene. Mucha utilidad no tiene. Si tiene menos de 20 unidades de Humphrey, menos de 4 centímetros, benigno. Adenoma casi seguro. ¿Sí? Y lo otro que dice el artículo es que si una de estas dos cosas se cumplen, ¿sí? Si es una lesión que tiene menos de 20 unidades de Hounsfield y más de 4 centímetros, también la posibilidad de malignidad es extremadamente baja. O al revés,
una lesión de menos de 4 centímetros que tenga más de 20 unidades de Hounsfield. ¿Sí? En un paciente de vuelta que sea un incidentaloma. Entonces, el riesgo en estos pacientes es extremadamente bajo de malignidad. ¿Está bien? Ok, sí, doc. Entonces, el washout relativo, uno quizás lo sigue haciendo, o lo va a seguir haciendo porque todavía no están las guías específicas, pero esto está hecho por la sociedad, ya les digo por quién lo hicieron, a ver qué dice, publicado, bueno, no sé, no encuentro bien de carajo dice, pero esto es la Sociedad Europea de Radiología, creo, o sea, no estamos hablando de gente, no estamos hablando de una persona o dos personas, estamos hablando de una sociedad, ¿sí? Que lo está publicando esto. Por lo cual, nosotros nos podemos quedar tranquilos de cuando vemos una lesión adrenal, ¿sí? No pedirle siempre, bueno, hacer washout, bla, bla. No, ¿sí? Muestra criterios radiológicos de benignidad o de no agresividad, ¿sí? Y se puede complementar con estudios de laboratorio, ¿sí? Estamos ya bastante de vuelta. Si no tenemos, si es una lesión que es muy heterogénea, y tiene o sea, tiene más de 40 unidades de Hounsfield, guarda, o más de 20 y más de 4 centímetros, ahí sí que no hay criterio, ahí sí que esto no tiene, tampoco hace falta washout para eso, ¿sí? Hay un riesgo de malignidad muy alto, más de 4 centímetros, más de 20 unidades de Hounsfield, la posibilidad de malignidad es mucho más alta, ¿sí? Pero si no se cumple ninguna de las dos, o se cumple una sola, guarda. No Ujú. pidamos washout, porque básicamente no tiene tanto criterio radiológico ahora. Yo creo que en unos pocos años se va a dejar de usar por completo el washout, por lo que dicen acá. Ok. ¿Sí? Se va a dejar de usar por completo el washout. ¿Lo vamos a ir haciendo? ¿Los médicos van a seguir pidiendo? Sí, probablemente sí. Hasta que esto esté más diseminado ya, estos datos. Pero lean después el artículo si quieren, ¿sí? Ok. Pero más suban sus unidades Hounsfield de 10, subanlas a 20, como criterio ya radiológico, ¿sí? Ok, doc. Estamos bastante liberados para subirlo a 20. Si tiene menos de 4 centímetros, listo, ¿sí? Control evolutivo. Pueden pedir un control, en vez de pedir contraste, piden control, 6-12 meses. A ver qué onda. De vuelta, que no tenga antecedente de cáncer. ¿Está bien? Que no tenga síntomas de feocromocitoma. Ahí sí, le podemos pedir contraste y ver cómo se comporta, pero no se falta ese lavado. Vamos a ver si tiene un realce muy importante, pasarte a más de 100 unidades de Hounsfield, listo, nos quedamos tranquilos. ¿Está? Y lo otro a tener en cuenta, que yo tengo una lesión que no tiene menos de 20 unidades de Hounsfield, sí que tiene más de 20 unidades de Hounsfield, y le pido la resonancia probablemente no me llegue a definir. Lo que yo quiero que me defina es si tiene grasa intracitoplasmática microscópica. ¿Por qué? Porque claramente tiene más de 20 unidades de Hounsfield. Al tener más de 20 unidades de Hounsfield, no va a tener mucha grasa intracitoplasmática. ¿Sí? Entonces la pérdida de señal en fuera de fase probablemente no la llegue a ver o no exista. No significa que no es un adenoma. Puede ser un adenoma con pobre contenido lipídico. ¿Está bien? Ok, Entonces, doc. cuanto más baja la densidad de un adenoma, más va a perder señal en fuera de fase. Si es un adenoma con más de 20 unidades de Hounsfield, cagamos. ¿Está? Ok. Bueno, lean este artículo. De vuelta, se lee relativamente rápido. Tiene bastante información copada. ¿Sí? Em, y lo que se tienen que llevar acá es eso. Y lo otro que es muy importante, que es este artículo dice, es extremadamente rara la metástasis renal suprarrenal de forma aislada. Ujú. O sea, yo tengo un cáncer de pulmón y tengo una lesión suprarrenal, probablemente haya metástasis en otros lados. Obviamente, de vuelta, si tengo un cáncer de pulmón y tengo una lesión suprarrenal, no puedo pensar que vaya a ser otra cosa en un principio, ¿sí? Ahí sí tengo que decir, bueno, guarda, esto probablemente sea metástasis o no, dependiendo de los criterios radiológicos, ahí sí, ¿sí? Probablemente que tiene cáncer de algo y tiene una metástasis suprarrenal o un melanoma que tiene, vuelta, va a tener más metástasis. Dice, es extremadamente raro la metástasis suprarrenal aislada. Ok. Bueno, ¿Está? Entonces, de vuelta, son todas cosas que nosotros podemos usar
para defendernos cuando tenemos un estudio de estos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? Decir, bueno, ¿qué le vamos a poner al médico? Lo que yo siempre digo, no compliquemos al médico tratante, al que nos manda el estudio, cuando le devolvemos un informe. No lo compliquemos. ¿Tá? Si nosotros Ok. complicamos al médico que nos manda el estudio, no nos va a mandar estudios. Si no le definimos, no nos va a mandar estudios. Acá la clave es decirle, mira, pasa esto, esto, esto y esto. No te puedo definir quizás, pero por esto, esto y esto y esto. Lo ideal es siempre hablar con el médico, cosa que en nuestro ámbito no existe. Nosotros no hablamos con otros médicos, lamentablemente, a no ser que esté internado el paciente y venga el médico a hablar con nosotros. ¿Está bien? Pero sería ideal hacer ateneos de estos pacientes y decir, listo, bueno, ¿por qué iría por un lado, por qué iría por el otro? Yo siempre cuento la misma historia, un paciente cuando yo hacía en un momento hacía PET-CT, una época oscura de mi vida. Y me cae un paciente, alguna paciente con antecedente de cáncer de mama y una lesión suprarrenal que tiene una resonancia, y creo que tiene también una tomografía y una resonancia, que en la resonancia le ven metástasis porque tenía restringido en difusión. Yo veo la resonancia, tiene caída de señales fuera de fase, veo la tomografía, tiene una densidad que decís, nada, tranquilísima. Bueno, y la terminaron operando, y era un adenoma de libro. Pero el médico que le informó, la de resonancia, le puso metástasis. Al ponerle ya metástasis, cagaron. Y meterte a poner una supernal no es una boludez. No es decir, meto, saco, chau. No, hay que meterse en el retroperitoneo, es un dolor de huevo. ¿Está bien? Entonces, mientras nosotros tengamos claros los criterios de malignidad de una lesión, va a ser todo mucho más fácil. Lean este artículo porque está buenísimo, ¿sí? Está en inglés, pero pueden traducir de última. eh, y ponen resumímelo ChatGPT y supongo que se lo resumen. Yo intento no hacerlo eso porque hay mucha información que quizás no nos da, quizás, no tengo idea. Eh, pero léanlo, intenten leerlo, está en inglés, pueden traducirlo a ver cómo queda, a los que no sepan inglés, y lo leen. ¿Está? Ok, doc. Bueno, Gracias. dudas, preguntas, consultas. Dile que puede mandar otra vez. Doctor, disculpe, ¿nos puede mandar de nuevo el artículo? Porque no nos aparece en el Está en el chat. chat, lo mandé al chat de acá a ver. Míralo acá. Ya. Ok. Gracias, doctor. Está ahí. Ahí está, ahí está. Está el link. Gracias. Está el Ok. artículo completo ahí. Ahí está el artículo completo. Así que léanlo. No tiene imágenes, no tiene nada. Es el artículo básicamente que da información. Pero está muy copado, ¿eh? Está muy, muy copado. ¿Está? Bueno, doctor, gracias. Sí, Gracias, Lu. sí, mire, lo traduzco. Está bien. Bueno, chiquis, nos vemos la semana que viene. Gracias, doctor. Igual. Espero.